Hay gente que cocina para alimentar y gente que cocina para contar una vida. Fernando Troca es de los segundos. Chef argentino, creador del Mostrador Santa Teresita, con una relación de décadas con Uruguay y el este que ya es parte de su identidad. En esta charla nos metemos en lo que no se ve, la presión de sostener la excelencia, el oficio cuando pasan los años y cómo se hace para no perder la curiosidad cuando ya la rompiste. Si te interesa el detrás de escena real de la gastronomía, sin filtro, este episodio te va a enganchar fuerte. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz que estás acá. Bueno, gracias, yo también. ¿Quién fue Serafina? Y Serafina fue un personaje muy importante en mi vida, mi abuela materna. Y fue, bueno, muchas cosas. Fue mi abuela, con todo lo que eso significa. Fue mi compañera, fue mi maestra, o sea, fue muchas cosas. Una persona para mí muy importante en mi vida y sigue siéndolo, a pesar de que no esté. Hace poco escuché algo que me pareció muy interesante, que dijiste que vos en la escuela la pasaste mal. Sí, pésimo. Y te costó mucho en tu relación con tu padre, en tu autoestima, en un montón de cosas, el hecho de que la escuela por ahí no era para vos, en sus formas, en sus maneras, y que el día que saliste como que te liberaste. Y que no era un tema de estudiar o no estudiar, porque cuando vos tuviste la suerte de encontrar esta pasión tan de joven, estabas interesado en leer, en hacer recetas y en un montón de cosas. ¿Sentís que eso tiene que cambiar? ¿En general, para los jóvenes? Sí. No lo sé, o sea, no quiero dar un mensaje general para la gente joven, porque yo hablo desde mi experiencia y lo que me pasó a mí. En mi caso, yo nunca encajé en el sistema educativo. Eran otras épocas también. No sé, no tuve suerte, no me gustaba, estaba como rebelde ante el estudio, la exigencia, los maestros como mala onda, agresivos, hirientes, otros que no, por supuesto, digo, no fueron todos así. Tuve otros maestros que recuerdo con mucho cariño, pero no sé, supongo que yo soy el menor de 3 hermanos, mi papá mandó a mi hermana al Carlos Pellegrini, a mi hermano lo mandó al Nacional Buenos Aires, y ya conmigo fue difícil, no encajé en ningún lado. Bueno, en las cocinas. Bueno, después. Pero creo que en todo caso siento que el sistema educativo en algún aspecto se ha deteriorado. No sé si, digo, Argentina debería cambiar rápidamente eso. Pero bueno, como te digo, eran otras épocas donde teníamos maestros que, no sé, en la escuela primaria tenía maestros que me pegaban coscorrones o puntapié en el tobillo si estaba distraído. Digamos, eso no pasa más, por suerte. Una vez contaste que hubo un incidente cuasi de agresión física más intenso, ¿no? Bueno, tenía, o sea, esta maestra que tuve que nos pegaba coscorrones o puntapié en el tobillo, un maestro de 6º grado que yo repetí, además 6º grado en un momento donde era muy raro repetir la escuela primaria, pero fue el año que murió mi madre, entonces, y él, no sé, a 6 meses de que mi mamá se había ido, me llamó a dar una lección que yo no sabía, y delante de todos mis compañeros me dijo: Troca, ¿usted se imagina los disgustos que le daría a su madre si ella viviera? O sea, cosas horribles. Que realmente te marcan. Sí, siempre. Sí, muy feas. Pero bueno, también tuve otras hermosas, no sé, tengo todavía amigos de esa época, de la escuela. Pero
tampoco me traumó eso, no, no es que quedé atormentado por eso. No sé, sabía que ahí no estaba mi lugar, que no era ahí. Por supuesto que esto me trajo peleas y discusiones con mi papá, porque él quería que obviamente me fuera bien en la escuela y yo no quería. Pero bueno, en un momento me liberé de todo eso. ¿Y tu papá quién fue en tu vida? Y fue una persona también muy importante y alguien que, bueno, que sufrió mucho, como sufrimos todos, la muerte de nuestra madre, pero a él también le tocó una muy difícil. Se quedó viudo con 3 hijos y un padre muy, muy laburador, muy trabajador, no sé, un gran padre, o sea, también estricto, como de otra generación, pero al mismo tiempo muy abierto también, en muchas cosas. Eh, Alguien que me apoyó cuando yo quise ser cocinero en una época donde no existía, no es lo que es hoy, no había escuelas de cocina, era muy raro, digamos. Y sin embargo, él me ayudó. Me podría haber dicho, estás loco, eso no es una carrera. Y no, yo me quise ir a Bariloche a intentar estudiar y él me ayudó a que yo me fuera a Bariloche. Me apoyó, me ayudó económicamente para que yo estuviera ahí y fue un gran padre, la verdad que fue un gran padre, con limitaciones, como todos, porque emocionalmente era como, yo siempre digo que era como lisiado mi papá, pero digo, otra generación, que no sé, me abrazó una vez, me dijo que me quería, pero fue un gran padre. ¿Y vos cómo sos como padre? ¿No? No, por suerte no soy así. Siempre tuve miedo de que me pasara lo mismo con mis hijos. Pero no. El amor entre mis hijos y yo fluye así muy, muy naturalmente. ¿Quisiste que tus hijos sigan tus pasos en la cocina? No, para nada. Digamos, quiero que hagan lo que les guste y lo que quieran. Pero no, de hecho, creo que es una profesión muy dura, muy dura, muy dura y sacrificada. O sea, te tiene que gustar mucho realmente, si no es durísimo. ¿La cocina te encontró o vos encontraste la cocina? Eh, no, yo creo que la cocina me abordó, y eso fue gracias a mi abuela. Primero como que me enamoró desde el estómago y desde el alma, porque mi abuela me daba de comer y me hacía la comida, y ella era una gran cocinera, y yo la veía cocinar, y mi abuela era un personaje muy grandote y alta. Tana. Entonces, de origen italiano, pero argentina. Y tenía una pensión en San Telmo, entonces, no sé, era un personaje que yo miraba como un superhéroe. Mi abuela, la madre de mi madre. Entonces, y además ella tuvo esa onda que tuvo conmigo, especialmente. Con mis hermanos, bien, pero no tuvo esa conexión que tuvo conmigo, ni ellos con ella como yo la tuve. Así que ahí empezó todo. Ella fue la responsable. Contame, llegás a Bariloche a estudiar cocina. Llego a Bariloche a estudiar cocina en una escuela que habían inaugurado Alfonsín, pero no, la escuela no estaba preparada todavía. Pero yo me quedé unos meses en Bariloche, porque mi papá me dijo, bueno, yo te voy a ayudar, pero tenés que ir a buscar trabajo. Porque yo cuando dije no estudio más, mi papá me dijo, bueno, no estudias más, solo te doy casa y comida, tenés que trabajar. Y a mí no tenía problema, de hecho prefería trabajar 1000 veces a ir al colegio. Entonces me fui a Bariloche y él me dijo, bueno, yo te voy a ayudar económicamente hasta que te consigas un trabajo, pero tenés que buscarte un trabajo. Y bueno, empecé a trabajar ahí en una discoteca en Cerebro, que todavía existe y está. ¿Qué hacías en Cerebro? Trabajaba en el baño de la discoteca. Me daban un smoking que me ponía a las 10 de la noche y yo entraba al baño de smoking y bueno, cuidaba el baño, vendía souvenirs de Cerebro, un prendedor, un póster. Era como una discoteca muy famosa en el momento. Creo que sigue existiendo. Sí, sigue existiendo. Fue la primera discoteca que tuvo láser.
O sea, no limpiaba el baño, pero estaba ahí como cuidando y vendiendo estas cosas que se vendían en el baño. Y no sé, yo me lo tomé como un trabajo. No, Eras no, chico también. sí, tenía 19 años o 20. Y leí mucho, fue un momento de mucha lectura, porque para pasar el tiempo me llevaba libros y eran épocas donde las cartas se escribían a mano, entonces yo juntaba todas las cartas que me mandaba mi papá o mis amigos y las guardaba para leer durante la noche en el trabajo. Eh, Todo esto mientras yo esperaba que la escuela se inaugurara. Y yo iba a la escuela, el director de la escuela me decía, bueno, vení dentro de 2 semanas, vení dentro de 3 semanas, vení el mes que viene. Bueno, hasta que un día el director me dijo, mirá, te veo venir siempre acá, eh, no, olvídate de la escuela por el momento, porque esta escuela no está, no hay alumnos, o sea, estás vos y hay 3 más, no hay profesores, no hay programas, no hay nada organizado. Se inauguró por una cuestión política, me dijo, pero la escuela todavía no está preparada para funcionar. Entonces me dijo, si vos querés ser cocinero, mi recomendación es que te pongas a trabajar en un restaurante. Y bueno, ahí yo decidí volverme y volví a Buenos Aires y me puse a trabajar en un restaurante. Justo llegué a Buenos Aires y al tercer día estaba trabajando en un restaurante, mi primer restaurante, el que trabajé, Y ahí, o sea, empezás a trabajar en un restaurante. hasta el día de hoy. Ok, ese es tu primer restaurante, tu primera experiencia. ¿Cómo llegás a tener tu propio restaurante? Uf, pasaron muchos años. En realidad no pasaron tantos como deberían haber pasado hasta que llegué a abrir, entre comillas, mi propio restaurante. Pero yo abrí un restaurante en el año 92 eh, porque conocí a Juan Carlos Bagó y casualmente yo cocinaba en un hotel en Bariloche, que era un hotel muy lindo, un hotel boutique que había en Bariloche, y él llegó ahí con su familia y comieron y bueno, lo conocí. Finalmente abrimos un restaurante, digamos. Él lo abrió, él invirtió el dinero y me asoció a mí en ese proyecto. Eh, o sea, no era mi restaurante, pero era un restaurante que yo manejaba, al que él me decía, vos tenés que hacer que este sea el mejor restaurante de Buenos Aires. Y yo no estaba listo todavía para eso. Pero bueno, él fue un mecenas y fue una persona que me dio todo me dio todas las herramientas para que yo pudiera hacer y equivocarme en muchas cosas que nos equivocamos, para aprender. Bueno, otra gran persona en mi carrera. ¿Y el día que elegiste que te querías ir a Nueva York? Y fue durísimo. De hecho, fue lo más difícil, digamos, la situación más difícil fue decirle a él que me quería ir, porque para mí no fue difícil irme de Buenos Aires, dejar, no sé, a mi familia, a mis amigos. Fue decirle a él que me iba. Hacía 5 años que teníamos ese restaurante, él me había apoyado desde el día 1. Y bueno, fue difícil decirle a él. ¿Qué te pasó con New York? Y fue increíble. Por suerte no pensé mucho en ese proyecto de irme a vivir ahí, seguí mi instinto y las ganas de estar en esa ciudad y vivir ahí y aprender y trabajar ahí. Nueva York era una ciudad a la que yo iba mucho, iba 1 o 2 veces por año. Yo viajé por primera vez a Europa, donde estuve trabajando en cocinas y haciendo pasantías en el año 91, y al final de ese viaje a Europa, que era la primera vez que yo viajaba, me fui a Nueva York también por primera vez. Y Europa me había parecido espectacular, había estado, bueno, en España, en Italia, en Francia, pero llegué a New York y me voló la cabeza. Y a partir de eso, de ese viaje, todos los años yo quería volver a Nueva York porque me inspiraba, porque me compraba libros, me compraba equipamiento, salía a comer, veía restaurantes, veía mercados y siempre decía, bueno, un día quiero venir acá. Y lo hice. Agarré, vendí todas mis cosas, hice una feria americana y me fui. Bueno, yo tenía, mi hijo tenía 1 año.
no lo pensé. De hecho, cuando llegué ahí me di cuenta que las cosas no eran tan fáciles. Tenemos algo en común. Yo viví en Estados Unidos también y la gente piensa que el sueño americano es fácil. Pues llegás, pensás que, digo, lo que ves en las películas a veces pasa, pero bueno, hay todo un lado B que son los papeles, las visas, ni hablar si necesitas un sponsor, un montón de cosas que pasan. Todo eso yo no lo sabía. Digamos, no había pensado en nada de eso. Había pensado solo en que, bueno, yo me quiero ir a esta ciudad y si no lo hago ahora, no lo hago más. Y me voy a quedar con eso adentro y no quiero. Y me fui. Me fui sin trabajo, obviamente sin papeles, sin visa, sin casa. Pero bueno, me fui con un hijo y la madre de mi hijo. Primero me fui solo. Tenía, que todavía tengo, grandes amigos ahí que me recibieron, me dijeron vení, quédate en casa al principio. Pero bueno, yo llegué, a la semana ya estaba trabajando y al mes ya me había alquilado un departamento, entonces ahí vinieron ellos y a los 5 meses o 4 meses me empecé a dar cuenta que, bueno, que yo no tenía papeles y que si mi visa de turista se iba a terminar, que yo no me quería quedar ilegal. Los famosos 6 meses. Claro, famosos 6 meses. Y dije, bueno, mi plan se venía abajo, porque yo había ido con la idea de trabajar en algunos restaurantes que a mí me gustaban y eso no había sido posible porque nadie me iba a contratar. Yo no hablaba inglés, no tenía papeles, no tenía experiencia trabajando en esa ciudad. Entonces, bueno, me puse triste porque dije, me voy a tener que volver. Pero bueno, también dije, bueno, qué sé yo, no salió, me vuelvo. Viví 6 meses en Nueva York. Y bueno, ahí justo a último minuto apareció una gran oportunidad de alguien que me presentó a un francés que buscaba un chef. Y yo no estaba para eso, yo no había ido con esa idea, pero fui a la entrevista. Sin hablar inglés. Fui con un amigo que me hizo de traductor. Y francés, del cual hoy todavía sigo siendo muy amigo, me habló. Yo tenía una carpeta con todas las notas, con todo lo que había salido del restaurante que teníamos en Buenos Aires, o sea que me acompañaba eso, yo tenía un respaldo de mi profesión. Y bueno, él me dijo, pero ¿por qué te fuiste de Argentina? Si tenías un restaurante, que tenía premios y le dije, bueno, no sé, por la misma razón que vos te viniste de París acá. Entonces me dijo, bueno, vení tal día y vamos a hacer una prueba. Voy a abrir un restaurante y necesito un chef latinoamericano. Por supuesto había 10 más queriendo ocupar ese puesto. Y bueno, yo fui a su restaurante, a otro restaurante que él tenía, y armé un menú, más o menos de acuerdo a lo que él me había pedido, y cociné para él y sus socios inversores. Y bueno, terminó la cena, ahí yo me sentí más cómodo porque yo estaba en la cocina, estaba haciendo lo que yo sabía, no tenía que hablar, pero cuando terminó la cena fui a la mesa, me senté en la mesa y bueno, estaban todos muy contentos y lo único que entendí fue que él me dijo, bueno, vas a ser el chef de nuestro restaurante, mañana te voy a poner en contacto con nuestro abogado que te va a hacer los papeles, nosotros vamos a ser tu sponsor y todo cambió así. Fue increíble. Yo salí llorando, me acuerdo, de esa noche porque ya estaba, en mi cabeza ya estaba volviéndome. Claro, el sueño. Y dije, bueno, ahora es quedarse. Y el desafío era, o sea, muchísimo más grande de lo que yo había ido a buscar. Dicen que las cocinas son los lugares más hostiles del mundo. ¿Estás de acuerdo? No, no creo que sean los más hostiles. Creo que debe haber lugares mucho más, no sé, trabajar en una mina o en un pozo de petróleo creo que debe ser mucho más hostil, no quiero imaginar. Pero es duro, es muy duro, es duro. O sea, te tiene que gustar, si no te gusta no es algo que podés hacer si no te gusta, si no tenés una pasión por eso, tenés una conexión con la comida, porque trabajás de noche, los fines de semana, te perdés las fiestas, los cumpleaños, las salidas con amigos, todo te perdés. no, y también siento que la carrera del cocinero es paso a paso de hormiga en un crecimiento Muy lento. que tenés que tener un golpe de suerte, Sí. pero que hay un montón de variables.
muchas. El país donde naciste, que la Muchas. gente te elija, Sí. tu personalidad, o sea, hay muchas Exactamente. cosas, ¿o no? Muchas cosas, sí. ¿Por qué sentís que la gente te elige? Porque vos volvés a Buenos Aires, Sí, sí. pegaste la vuelta, hiciste algo chico, puertas cerradas. Eso ahora. Sí. Bueno, sí, Explotaste. no estaba viviendo en Argentina prácticamente. Después de la pandemia trabajaba afuera, que estuvo buenísimo, fue una época muy buena también, de proyectos muy increíbles, interesantes, desafíos muy grandes, como abrir un restaurante en Londres, en Dubái. Pero al mismo tiempo, en un momento sentí que no sabía dónde vivía, porque no vivía en ningún lado. O sea, mi casa y mi hogar y mi templo era Buenos Aires, pero yo pasaba, no sé, menos de 2 meses al año. Y vivía en Londres 6 meses al año, en un departamento que es verdad que era el mismo que en donde me quedaba siempre, pero no era mi casa. Después estaba en Dubái, que era todavía mucho más lejano. En Estados Unidos, donde pasaba otro mes al año, mes y medio, Uruguay. Y bueno, sentí que era una etapa que se estaba terminando. ¿Pero por qué la gente te elige? No sé, habría que preguntarle a la gente, pero ¿Por qué supongo pensás? que es por una mezcla de razones. Principalmente porque les debe gustar lo que hago, la propuesta, las propuestas gastronómicas o los restaurantes, porque empatizo con la gente, porque soy de los cocineros que tienen muy buena aceptación con la gente. No tengo prácticamente haters, o sea, yo no puedo decir que la gente es agresiva o mala onda conmigo, más bien todo lo contrario, es increíble lo que la gente me vuelca, es muy lindo. Y supongo que es eso, es una mezcla de todo. La pandemia fue un momento, fue un clic muy importante para todos y especialmente para mí y para mucha gente que me empezó a seguir en ese momento, porque yo empecé a hacer unas recetas desde mi casa, algo totalmente improvisado que no estaba ni planeado, y esas recetas se convirtieron en recetas diarias que yo hacía todos los días, que era la comida que comíamos en mi casa, y cantidad de gente empezó a ver eso. No sé, me subían seguidores de a 1000 por día, literal. Mucha gente empezó a cocinar gracias a eso, se animó a cocinar y hasta el día de hoy la gente me para y me dice, nos salvaste la pandemia, pero mucha, mucha. Y a mí también esa gente me salvó la pandemia, porque eso que yo hacía, si bien cocinaba porque teníamos que comer, para mí era un entretenimiento. Yo sabía que ese día iba a subir esa receta y después esperaba el resultado y la respuesta de la gente y todo fue increíble. O sea, ahí hubo un golpe muy fuerte, muy fuerte. Fernando, mi podcast se llama Ángeles y Demonios. ¿En qué Bien. sos un ángel y en qué sos un demonio? ¿En qué soy un ángel? Bueno, para trabajar soy un ángel. Me llevo muy bien con la gente con la que trabajo, me gusta divertirme con mis equipos de trabajo. Creo que soy bueno armando equipos. Me gusta armar una relación y un lazo con la gente. Siento que es la mejor manera de construir equipos, es eso, confiando en la gente, en que la gente confíe en vos, haciéndolo sentir bien. No soy de los cocineros que están con un látigo gritando y tengo otros métodos que creo que a mí me dan mejor resultado, o sea que posiblemente en eso podría ser un ángel. ¿Y demonio? Y demonio, no sé, no me siento muy demonio, pero o sea, cuando puedo ser un demonio cuando alguien, o sea, soy una persona que confía mucho en la gente y me gusta y siento que es la mejor manera de relacionarse en la vida. Pero a veces
hay personas que, bueno, que te fallan. Y cuando alguien me defrauda, bajo una cortina que una psicóloga que tenía hacía muchos años me decía, la cortina troca. Y la cortina troca es la cortina que nadie quiere que yo baje. La de hierro. Porque es la cortina que se baja y no se abre nunca más. Y bueno, creo que ese puede ser un demonio. Gracias, Fernando. Muchas gracias a vos.